Secretaria, ¿el doctor Obregón está reemplazando a la doctora Vázquez? Así es, doctora. Ok, entonces él va a ser el abogado Sí, buenos días. Buenas tardes, de la doctora. persona jurídica. Doctor Obregón, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bien, entonces ya me parece que estamos todos, señorita secretaria. Sí, doctora, están todos presentes. Señorita presidenta. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia continuada en la causa 7091-2014, proceso a cargo de la doctora Isabel Pellegrini. ¿Qué? Gracias, señorita presidenta. En efecto, vamos a continuar con el proceso 7091 de 2014. El señor secretario, por favor, la señorita secretaria, presente el acta de la sesión anterior en pantalla. En el acta de la sesión anterior se realizó solamente para los efectos de dar cuenta de la congruencia de todos los procesales, y así mismo del estado de salud del abogado Toledo, el señor Toledo, el doctor Surrio Adenera. ¿Alguna observación por parte del Ministerio Público? Buenas tardes, señora magistrada. Por parte del Ministerio Público, ninguna observación. Bien, la Procuraduría. Buenas tardes, señora magistrada. Por parte de la Procuraduría, ninguna observación. Los señores abogados, empezando por la abogada del señor Abranda, ¿no? Sin observación. El abogado de las empresas, personas jurídicas, doctor Obregón. Sin observación, doctora. Bien, el abogado doctor Legua. Sin observación, doctora. El doctor Vidal está... Ninguna observación, doctora. Buenas tardes, doctor. Y el doctor, bueno, Su. Ninguna de lo que he leído. Sí, simplemente se dio cuenta de su estado de salud. Se suspendió la audiencia porque la abogada que se asignó al señor Toledo no había revisado los autos para continuar con el ofrecimiento de pruebas de su parte. Bien, no habiendo observaciones, se tiene por aprobar la actualización anterior y la señora presidenta la firmará de manera conjunta. Recordando a las partes que las actas se encuentran a disposición en la Secretaría de la Sala. Estando ya presente el doctor Surrio Adenera, esperando que ya esté recuperado su salud, vamos a continuar con el mismo. Doctor Su, ¿tiene algo que agregar? Sí, hacer un pedido, señora directora de debates. Esta defensa técnica considera indispensable hacer un pedido que permitirá continuar con la secuela de este proceso. En ese sentido, solicito que la sala indique en qué momento el Ministerio Público va a hacer la exposición sucinta de la acusación, conforme lo establece el artículo 243 del Código de Procedimientos Penales. Asimismo, queremos saber en qué momento se podrá la defensa ofrecer nuevos peritos, nuevos testigos, conforme establece el artículo 237 del Código de Procedimientos Penales. Y finalmente, señora magistrada, la defensa necesita saber cuál es la norma procesal que se está aplicando en este juicio oral que autoriza a la Sala Superior a hacer el control de admisibilidad de los medios probatorios. Esto, señora magistrada, en la medida en que el procedimiento establecido en el Código de Procedimientos Penales, esta defensa considera que no se está cumpliendo y por lo tanto hay un poco de incertidumbre respecto a cuáles son los estadios en los cuales vamos a poder ejercer la defensa en los temas que he expuesto. Muchas gracias, señora magistrada. Estaba buscando un código con letras más grandes.
Vamos a absolver las dudas y la consulta del doctor Zurriaga para que quede todo claro. En primer lugar, este proceso o este juicio se está llevando por las normas establecidas en el Código de Procedimientos Penales. Está contenido en el título 3 a partir del artículo 234. En relación a lo señalado también por el abogado, en el sentido de que las pruebas y los peritos deben ser presentados conforme a su criterio, le hacemos saber que el 234 del Código de Procedimientos Penales también regula, y así como el 238, la admisión de los peritos y los testigos. El mérito a que cuando es que la señorita representante del Ministerio Público va a hacer conocer los cargos, está señalado en el artículo 243 del Código de Procedimientos Penales. No sé si la señora secretaria puede dar lectura a ese artículo, por favor. Por favor, señora secretaria, el 243, porque mi código tiene letra muy pequeña. Pueden leerlo con calma, llévalo para allá. Artículo 243 del Código de Procedimientos Penales, exposición de la acusación e interrogatorio fiscal. Continuando la audiencia, a fin de conducir los cargos, se formulara contra el acusado, el director de debate concederá al fiscal la palabra para que exponga sucintamente el término de la acusación. 2. Acto seguido, el director de debates invitará a la fiscal para que inicie el interrogatorio directo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 244 y siguientes. Su audio, doctora, su audio. Gracias, doctora. En consecuencia, señor abogado del acusado Toledo, este juicio se está llevando bajo los establecido en el Código de Procedimientos Penales, como se ha señalado anteriormente. Continuamos entonces. En este caso, el estadio del proceso es que usted continúe con el ofrecimiento de las pruebas. Una vez que usted termine con este ofrecimiento, porque es el último que faltaría, o luego pasa, creo que le toca al doctor Valverde con respecto a León Carr y a la señora Eva Rosé. Y después de ello reciben la señorita fiscal para conocer los cargos de ustedes. Con relación a los peritos y a los testigos, también la norma procesal de procedimientos penales establece la etapa en que estos se debieron haber ofrecido y que estos se tengan que ofrecer también de manera oral en la audiencia. Bien, continuamos. Quedó pendiente el doctor Zurriaga, Sí. Que Sí. usted, la última audiencia es que estaba usted ofreciendo los anexos señalados en el punto 10, 11 y 12. Era el que tenía que precisarlos. Sí, señorita magistrada. Sí. Ya. Voy a empezar con el escrito número 10, que es el escrito de fecha recibido 23 de septiembre del año 2013. Este escrito es firmado por el señor Joseph Mayman Rapaport, dirigido a la 48ª Fiscalía Provincial de Lima, que despachaba la doctora Parco. Este escrito presenta ante la Fiscalía 4 anexos. El anexo 1, y todos son documentos que son presentados, certificados, traducidos y apostillados. Es decir, en original se encuentran en el expediente. A fojas 1102 y siguientes,
obra el acuerdo nominativo suscrito entre la empresa Confiado International Corp con la empresa Ecostate. La empresa Confiado es la empresa que provee de recursos a la empresa Ecostate, quien a su vez provee de recursos a la empresa Ecoteva, y Ecoteva envía 5.300.000 al Perú para efectos de las compras de los inmuebles y el pago de las hipotecas. Por lo tanto, la pertinencia de este documento radica en que es el traslado de fondos que se hace entre Confiado y Ecostate, Confiado en Suiza y Ecostate en Costa Rica. La utilidad para estos efectos estriba en que este documento acredita una relación comercial entre estas empresas que justificaba al año 2013 las transferencias de fondos que hacía el señor Maiman a Costa Rica, a la empresa Ecostate. El segundo documento, señora magistrada, es un documento certificado apostillado, es el acuerdo nominativo suscrito entre la empresa Confiado y la empresa Milan Ecotech. La empresa Confiado de Suiza, propiedad del señor Joseph Maiman, y la empresa Ecotech, Milan, representada por el señor, en ese entonces, Abraham Danón. Mediante este documento, Milan es una de las empresas de Costa Rica, receptora de fondos de Suiza a través de la empresa Confiado, que también transfiere fondos a la empresa Ecoteva. La utilidad es que permite establecer la relación comercial que existía entre Confiado y la empresa Milan por disposición del señor Joseph Maiman para que fondos de él, porque él decía que eran sus fondos, se inviertan en Costa Rica. La imputación contra mi patrocinado en la página 122 a 125 de la acusación, justamente a mi patrocinado le atribuye actos de colocación y de transferencia de estas empresas. Tanto de Confiado, Milan, como Ecostate. El tercer documento, señora magistrada, es una carta de fecha 23 de agosto del año 2013, donde se establece que el señor Maiman es el beneficiario de la empresa Confiado, que es el beneficiario, que en el entendido financiero se llama el dueño de los fondos. Útil porque acredita ese estado que él tenía de propietario de los fondos. En cuanto al anexo 4, señora magistrada, el anexo 4 contiene transferencias emitidas por los bancos de Costa Rica respecto a la recepción de fondos, de la empresa Confiado, del banco LGT. Son documentos, pero que en este sentido, señora magistrada, esta defensa se va a desistir de este cuarto anexo, toda vez que en el año 2018 llegó en ese entonces a la cuarta sala, hoy novena sala liquidadora, la información bancaria de la empresa Confiado, que contiene toda la documentación bancaria de la empresa Confiado. Eso sería, señora magistrada, respecto al documento de fecha 23 de septiembre del año 2013. Señor abogado, el anexo 3.12 se está usted desistiendo, ¿no?
Del anexo 4, señora magistrada. Porque la audiencia anterior quedó, a ver, señora secretaria, la audiencia anterior quedó pendiente los anexos relacionados a los puntos 10, 11 y 12. Sí. Ajá. A ver. Sí, a ver, señora secretaria, qué razón para que no haya una confusión en esto, porque estamos hablando... ¿Quién es el acta que se te está hecho? A ver. Sí, señora directora de debates, en la audiencia de fecha 4 de julio, quedó para que la defensa del procesado Alejandro Toledo se pronuncie respecto, haga previsión respecto a los anexos ofrecidos relacionados a los puntos 10, 11 y 12. Sí. En relación al escrito presentado, a los anexos que están adjuntos al escrito del 23 de septiembre del 2013, ¿verdad? Así es, señora secretaria, según el acta que tengo acá y que se ha firmado. A ver, señor abogado, por favor. Señora magistrada, lo que quedó pendiente era que yo tenía que describir cada uno de los anexos del escrito de 23 de septiembre, 9 de diciembre y 27 de enero de 2014, que son puntos números 10, 11 y 12 de mi escrito de ofrecimiento de pruebas. Entonces, yo lo que he hecho ahora es, he oralizado el primer documento, 23 de septiembre, con sus anexos. Y me estoy desistiendo del punto 4 de ese anexo, señora magistrada. Bien, vamos a correr traslado a la señorita fiscal con relación a lo manifestado y a los ofrecimientos que está haciendo el abogado del acusado Toledo. Gracias, señora magistrada. En este estado, el Ministerio Público se opone a la admisión de este escrito, ya que el mismo correspondió a quien fuera investigado, Joseph Maimar Rapaport, y los anexos a los que ha hecho referencia provenientes de este mismo escrito, todos están vinculados a la empresa confiada, empresa que no es materia de investigación en autos. Por eso consideramos que no sería pertinente. Señor procurador, ¿algo más, doctora? ¿No? Está usted bastante delicada de salud. Sí, no puedo hablar mucho, por eso estoy haciéndolo lo más corto posible. Es con faringitis aguda. ¿Está en condiciones de continuar con este proceso, con esta audiencia, doctora? Bueno, vamos a hacer el esfuerzo de que usted no hable mucho. Vamos a tratar. Señor procurador. Gracias. Sí, señora magistrada. La Procuraduría se opone específicamente al anexo número 3, que es la carta de fecha 23 de agosto del 2013 emitida por J. Bola y CIE, ya que considera esta sobreabundante. Esto debido a que el Ministerio Público ya ha ofrecido una prueba que versa sobre el propio contenido que intenta probar el abogado defensor. El abogado defensor nos dice, este anexo específicamente es útil, puesto que vinculará a esta empresa Confiaba International Corp con Joseph Maimar. Pero hay que recordar que ya anteriormente el Ministerio Público ya ha ofrecido una documental del cual se puede desprender la misma información. ¿Cuál documental? Es el medio probatorio I1, traducción de la información bancaria de la empresa Confiaba International Corp, que está descrita en el folio 174 de su acusación, en donde textualmente se señala como parte de su pertinencia.
Lo leo de forma textual. En el apartado de establecimiento de la identidad del beneficiario, se precisó que el beneficiario de los activos de la cuenta H189782 de Confiado International Corp es Joseph Maiman. Es decir, este anexo que pretende admitir el abogado defensor es lo mismo que ya nos estaba dando anteriormente otra documental por parte de la Fiscalía. Eso es en cuanto al anexo número 3. Ahora, respecto al anexo número 1 y respecto al anexo número 2, nosotros también cuestionamos su pertinencia en el mismo sentido del Ministerio Público, por cuanto los actos de lavado de activos no hay que perderlo de vista, por más que es un caso con bastantes conductas como objeto de proceso, no hay que perder de vista que la propia postulación del Ministerio Público acerca del lavado de activos, en este caso, es a partir de tanto adquisiciones como cancelaciones de hipoteca de inmuebles en el Perú. Y claro, bajo esa perspectiva es que nosotros consideramos que la pertinencia de los anexos número 1, que es el acuerdo nominativo entre Confiado International Corp y Ecostate, y el del anexo número 2, que es el acuerdo nominativo suscrito entre Confiado International Corp y Milan Ecotech, no son pertinentes por cuanto no guardan una proximidad respecto a los actos de lavado de activos, que finalmente es la materia de lavado, que es esta adquisición de inmuebles y la cancelación de hipotecas. Eso es todo, señora magistrada. Señora magistrada, si me permite. Sí, doctor. Señora magistrada, cuando yo fundamenté estos documentos, fui concreto. Páginas 122 y 123 de la acusación fiscal. A mi patrocinado se le está acusando de acto de conversión, porque dicen que habría utilizado las cuentas de Confiado. De transferencia, porque habría ordenado la transferencia de Confiado a Costey y a Milan. Y se le acusa de tenencia porque habría comprado bienes y habría pagado sus hipotecas. Entonces, no es que se está solamente viendo en este caso de lavado de activos el pago de las hipotecas acá en Lima. No, esto tiene un correlato que viene desde Confiado. Por eso que es la pertinencia y la utilidad de que estos documentos se inserten, porque esa, digamos, fue la explicación que se dio en su momento en el año 2013-14, señora magistrada, y creemos que es válido que ustedes al momento de emitir una decisión, primero que se pueda actuar esta prueba y segundo que se pueda valorar al momento de sentenciar. ¿Tengo que agregar a la señora fiscal? No reiteramos en lo ya señalado. Ahí nomás, doctor. El señor procurador, ahondar algo a lo señalado por el abogado. Sí, señora magistrada, no hemos recibido ninguna respuesta respecto al anexo número 3 de este escrito, es decir, a la carta de fecha 23 de agosto de 2013. Nosotros nos reiteramos que esta información ya se desprende de otro documental que ya ha logrado ingresar el Ministerio Público. Respecto a estas dos anexos del escrito del abogado defensor, nos mantenemos en nuestra postura de que no son pertinentes. Un momento, vamos a tomar la decisión, los tres magistrados estamos distanciados. Un momentito, por favor, ¿sí? Muy bien. Retornamos. ¿Cuál sigue? ¿No? Con relación a las pruebas que está ofreciendo el doctor Fulvio de Neira, dejando claro que son los anexos más, no el escrito, la sala va a admitir, siendo pruebas instrumentales, los anexos número 1, 2 y 3. Si bien es cierto, el señor procurador refiere de que el número del anexo 3 estaría sobreabundando, pero vamos a tener en cuenta que si el Ministerio Público lo ofrece desde la óptica de la tesis acusatoria, mientras que la defensa lo está ofreciendo desde su óptica a favor de su patrocinador. Bien, continúe, doctor Su. Señora magistrada, el escrito de fecha 9 de diciembre del año 2013 contiene 4 anexos y esta defensa técnica se va a desistir en la medida en que estos documentos han venido incluidos en la asistencia judicial internacional de Suiza. Entonces me desisto del
escrito y anexos. Sí, también se me había obviado que se ha desistido del anexo número 4 de sus pruebas relacionadas al escrito del 23 de septiembre. Ese también se tiene por desistido y también se va a admitir el desistimiento de los 4 anexos relacionados que están adjuntos al escrito del 9 de diciembre de 2013. Continúe, doctor. Señora magistrada, el último escrito de estos 3 que quedaron pendientes, fecha de ingreso 27 de enero del año 2014, obra o hojas 10.877 del expediente, y contiene 13 anexos. Y aquí, señora magistrada, también voy a proceder a hacer desistimiento porque hay documentos que ya han ingresado por otros medios. Me desisto, señora magistrada, del anexo 1, es la página 29 del escrito, señora magistrada. El anexo 1, que es la constitución de confiado, porque esto ha venido en la información de Suiza. Así es. Me desisto del anexo 3, que es el contrato de confiado con Milan, porque en el escrito anterior ya se había ofrecido. Me desisto del anexo 4, que es la carta 23 de agosto de 2013, emitida por Bolas, porque esto ya ha sido admitido. Me desisto del anexo 6, que contiene documentos del banco suizo con la cuenta de confiado, porque esto está incluido en la información bancaria. Me desisto del anexo 7, que es el acuerdo nominativo de confiado con Ecostay, porque esto ya fue ofrecido anteriormente y admitido por ustedes. El anexo 8, igual me desisto, que contiene 18 documentos del banco LGT sobre las cuentas de confiado. Me desisto del anexo 9, que contiene la carta fecha 29 de agosto, emitida por el Banco Scotiabank de Costa Rica. Eso en cuanto a lo que es desistimientos, señora magistrada. Bien. Se tienen por desistidos esos anexos ofrecidos por el abogado Zuraineira, abogado del procesado Toledo. Ahora, con relación al anexo 2, 5. Sí, el anexo 2 también, señora magistrada, me desisto porque este es el documento del banco donde dice que Maiman es el beneficiario. El 5, doctor. También me desisto del documento de anexo 5, que es la carta de 16 de octubre de 2013, suscrita por Milagro López del Scotiabank de Costa Rica. Señora magistrada, quedaría solamente el 10. Ajá. También nos desistimos del punto 10, señora magistrada. Este documento de fecha 2 de septiembre de 2013, también hay un desistimiento porque es sobreabundante. Ese documento ya ha sido ingresado. Nos quedamos, señora magistrada, con el anexo 11. El anexo 11, señora magistrada, es un acuerdo nominativo entre Merja y Ecoteva, de fecha 2 de febrero del año 2012. Pertinente porque Ecoteva es la empresa proveedora de recursos para la compra de bienes y posteriormente pago de hipoteca de mi patrocinado. Y este contrato de Merja con Ecoteva es una disposición del señor Joseph Maiman de que la empresa Ecoteva administre los recursos que estaban siendo administrados por la empresa Ecostay y Milan, y ahí así lo indica, que sea Ecoteva la nueva administradora de los fondos para efectos de inversiones. También, señora magistrada, está en el punto 12, el anexo 12 es una carta de fecha 15 de noviembre del año 2011. Esta es una carta que fue presentada, debidamente apostillada, legalizada por el señor Maiman, en su defensa. ¿Cuál es la utilidad de esta carta, señora magistrada? Que en esta fecha el señor Maiman le ordena al señor Abraham Danón que apoye a la señora Eva Fernbom en la constitución de una empresa o en la fundación de una empresa en Costa Rica, que luego viene a ser la fundación de Ecoteva, que ocurre el 19 de
enero del año 2012. Entonces, es pertinente y es útil porque demostrará una voluntad asumida por el señor Maiman. Aquí está el documento original firmado por él y está la traducción que presentaron ellos en su debido momento. Y finalmente, señora magistrada, hay un contrato de mutuo, que es el anexo 13, entre Ecoteva y la señora Eva Fernemo, o contrato de préstamo. Es un contrato firmado entre Ecoteva, en este caso la firma del documento corre a cargo del mismo señor José Maiman y la señora Fernemo, donde se establece el préstamo de un monto equivalente a 5.300.000. Este documento, señora magistrada, de fecha 15 de noviembre del 2012, firmado, es la transferencia de fondos que se hace a nombre de Eva Fernemo como persona natural, y la utilidad, la pertinencia radica en eso y la utilidad en que podrá demostrar, ¿no?, en su momento, cuando sea oralizado y fundamentado, una voluntad del señor Maiman, propietario de los fondos, y que fue presentado por él incluso a través de su defensa. Esos serían los tres, señora magistrada, y los otros quedan prácticamente desistidos. Muy bien. Con respecto a los documentos que la defensa se ha asistido, admite el desistimiento de los mismos. Queda entonces que corremos traslado a la señorita fiscal para que en un mínimo esfuerzo pueda pronunciarse con respecto a los anexos 11, 12 y 13. Respecto de los mismos, señora magistrada, no hay oposición. Bien. La de Procuraduría. Sí, señora magistrada, nosotros nos oponemos a la admisión de los anexos 11, 12 y 13 por las siguientes razones. Son dos, señora magistrada, pero antes de darlos, quisiéramos recordar que la admisibilidad del ofrecimiento de medios probatorios es muchas veces tenido en cuenta no solo en base a la pertinencia, que es uno de los puntos que vamos a cuestionar, sino también por defectos de mero trámite, como lo que vamos ahora a mostrar. Comenzamos por los defectos de mero trámite en el ofrecimiento de las pruebas. Señora magistrada, hay que advertir que en el escrito del abogado defensor, en el numeral número 12, en donde el abogado defensor describe textualmente el mérito del escrito de fecha 27 de enero de 2014, y ahí nos nombra sus anexos, ¿no? Pero hay que advertir que en el mismo párrafo, el abogado defensor nos indica como folio inicial, es decir, el abogado nos dice, en este folio inicia este documental 19.877, ¿de acuerdo? ¿Y en qué folio terminaría su documental? En el 11.033, es decir, el abogado defensor nos dice, comienza en el folio 19.000 y mi documento termina en el folio 11.000. Para comenzar, ahí hay una discordancia de pura forma. Pero vamos un poco más allá, señora magistrada. Cuando advertimos el folio 19.877, que según el abogado defensor ahí comienza la documental, vemos que esto en el folio 19.877 del tomo 40 no se ubica para nada este documento, para nada. Ahí en ese folio en realidad se ubica un informe 053-2003 que no tiene nada que ver con el documental que ahora está ofreciendo. Lo mismo pasa con el folio final que nos consigna el abogado defensor. Vamos al expediente judicial, folio 11.033, que es el tomo 33 del expediente judicial, y lo que advertimos ahí es una copia literal de una partida registral. Es decir, el abogado defensor ha errado tanto en su folio inicial como en su folio final del documento que ahora nos está dando. ¿Y esto por qué es relevante, señora magistrada? Porque hay que atender al artículo 262.2 del Código de Procedimientos Penales, en donde nos dice que las documentales se realizarán indicando el folio de documentos y destacarán oralmente el significado probatorio que considere útil. ¿Cómo vamos a actuar estos documentos si es que el propio abogado no nos ha dado la ubicación exacta y ha errado en la consignación del folio inicial y final del documento? Ese es en primer lugar, el error de forma. Y ahora, el argumento de la pertinencia. El abogado defensor, tal y como nos ha dicho ahora en su alocución, nos dice que
estos anexos están circunscritos a acuerdos entre Merjaf y Ecoteva. ¿De acuerdo? El problema, señora magistrada, es que si vamos a la acusación, folios número 36 y 37, que corresponden a las afirmaciones de hecho que se hace respecto a Ecoteva Consulting Group, no nos dice por ningún lugar que es parte del objeto de este proceso el que Ecoteva haya recibido de alguna u otra forma fondos de Merjaf. No, sino que la afirmación que va a ser el tema de prueba es que Ecoteva haya recibido transferencias por parte de Costate o transferencias por parte de Milán Ecotech, pero jamás por parte de Merjaf. Es por eso que estas pruebas también son impertinentes. En conclusión, señora magistrada, tenemos dos razones por las cuales solicitamos se declare la inadmisibilidad de estos documentos. Previamente, doctor Su, vamos a hacer que la secretaria verifique los folios que usted ha señalado y lo que, en atención a lo que ha referido el señor procurador. Hablo de que, porque definitivamente acá se está o se le está dando a usted la oportunidad de ofrecer los medios de prueba y tendría estos que ser de acuerdo a las formalidades de ley. Precisamente, solamente para hacer notar un error material. Coincido con el señor procurador que al momento de consignar el escrito número 12 se puso por error 19.877 cuando debió ser 10.877. Se puso un 9 cuando debió ser un 0. Pero sí es cierto que el escrito termina en el 11.033. El 11.033 es la última página, de acuerdo a la foliación, y no puede haber cambiado, que termina con las firmas del contrato por Joseph Mailman y la señora Fermo. Solo para precisar ese error material que hemos cometido nosotros de consignar un 9 cuando debió ser un 0. 10.877 es el escrito, señora magistrada. Y aparte de ese error, señora magistrada, que admitimos, es un error material, ¿no? No es orar de mala fe, es un error material. Respecto a lo que el señor sostiene en su oposición, cuando se dieron las explicaciones respecto a qué había ocurrido con los fondos para pagar las hipotecas, comprar los bienes, la explicación que se dio es que los fondos provenían de Ecoteva, que a su vez provenían de las empresas de Costa Rica, y finalmente cuando la fiscal Parco le dijo de dónde viene el dinero, dijo de Suiza. Entonces, esta es una cadena, y por eso es que la acusación, señora magistrada, empieza con el primer acto de conversión, porque la teoría fiscal era que en confiado habían recibido dinero de corrupción y de ahí se venía la plata a Costa Rica y de Costa Rica a Lima. Entonces, la pertinencia está en que este documento fue presentado para acreditar un hecho. Las circunstancias pueden haber variado, pero la defensa considera que siguen siendo pertinentes y útiles para el esclarecimiento y alcanzar la verdad, señora magistrada. Gracias. Su audio, doctora. Decía que el doctor Monilla está pidiéndole la palabra. Muchas gracias, señora directora de debates. Como podrá advertir, la propia defensa está admitiendo el error en la consignación del documento que está ofreciendo. Claro, nos dice es un error formal, pero hay que recordar que la inadmisibilidad en el derecho procesal precisamente está para eso, para errores formales. Ejemplo, si no consigno una tasa judicial, ¿qué se resuelve? La inadmisibilidad. Lo mismo pasa acá. Y nosotros tenemos un fundamento de derecho, que es el artículo 12 y 2.2, que como he mencionado, para oralizar las documentales se necesita indicar el folio. Y si es que el propio abogado defensor nos está diciendo, sí, he errado en el folio, ¿cómo vamos a actuar la prueba? Es por eso que solicitamos que se declare inadmisible toda esta prueba número 12. Segundo lugar, cuando el abogado defensor responde a nuestro argumento de impertinencia, no nos dice nunca en qué página de la acusación
que afirma como objeto del proceso que Coteva haya recibido fondos de Menaba. Lo que es objeto del proceso es que se haya recibido transferencias desde Milán o de Costate. Es por eso que es impertinente también la prueba. Levantó la mano. No, acusado, tiene que hacer todo por intermedio de su abogado. No sé, el acusado Abraham Danot. Es que no tengo abogado, cada día me lo cambian. Es que lo que pasa, señor Abraham Danot, es que el abogado de usted es la defensa pública. Es un abogado de la defensa pública. Se le cambió a la doctora Vázquez para que lo asista otro abogado. Y ese abogado, bueno, ¿no? Son abogados públicos que siempre vienen a las audiencias a apoyar a los procesados que no cuentan con su defensa para no vulnerar sus derechos. Bien, entonces ahorita usted está siendo asesorado por el doctor Obregón. ¿No? ¿Quién es el abogado del señor Abraham Danot? Por favor, Grecia. ¿Es el doctor Obregón o es la doctora? Doctora, si me permite, es mi persona quien está participando como defensa necesaria. Sí, buenas tardes. Sí, sí. Ella es su abogada. Este es un paréntesis a la audiencia, disculpen, por favor. Nunca hablé con ella y nunca, no conoce la materia y realmente así no vamos a hacer justicia. Entonces. Señora acusado, lamentablemente, pues no, es lo que la señora defensora pública va a hacer su trabajo de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? Entonces nosotros lamentablemente no podemos exigir al Ministerio de Justicia que asigne a un mismo abogado para todas las audiencias. Si fuera eso, sería magnífico, ¿no? Pero creo que desde la defensa pública no cuenta con muchos abogados. Así es, ¿no, doctora Cortijo? Usted, porque el acusado está muy, y se comprende su preocupación de que no tiene un abogado permanente para él, ¿no? ¿Usted sabe si la van a asignar definitivamente para este caso? Ya, doctora, como repito, mi persona está como defensa necesaria, quien está encargado, ¿no? En estos momentos es el doctor Espinosa, quien está concurriendo a dichas diligencias. Entonces, siendo así, ¿no? Mi persona está en apoyo, ¿no? Puesto que el doctor Espinosa se encuentra el día de hoy por licencia, habiendo cumplido su turno, doctora. Ahí está la respuesta del señor Abraham Danot. Bien. Gracias, señora. Vamos a, en todo caso, para darle un poco más de tranquilidad al procesado Abraham Danot, oficiar al Ministerio de Justicia para que asignen a un abogado de manera permanente para usted, sobre todo para que pueda revisar el expediente, empaparse del tema y que pueda realizar una defensa eficiente y eficaz. ¿Bien? Nuestra parte va a hacer todo lo posible para que el Ministerio de Justicia proceda en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a resolver en relación a las pruebas ofrecidas por el doctor Su Rivadeneira con respecto a los anexos que se adjuntaron al escrito de fecha 27 de enero del 2014. La señora representante del Ministerio Público no ha presentado ninguna oposición a estos anexos ofrecidos por el Ministerio Público, por la defensa del acusado Toledo,
en cuanto a la parte civil, es decir, el procurador, ha referido de que en este caso habría habido un error en cuanto a la foliación y que esto traería consigo que no se cumpla con las formalidades de ley. Ante esta observación, el abogado ha señalado que evidentemente ha sido un error material, toda vez de que ha habido una equivocación al poner el número 9 cuando debería ser el número 0. Lo que la sala considera atendible esta corrección y esta explicación dada por el abogado Zurdo de Neira. En consecuencia, considera el colegiado admitir los anexos número, vamos a ver, 12 y 13, y no admitir el anexo 14. Bien, proceda, señor doctor Zurdo. Señora magistrada, me parece que hay un error porque son solamente anexos 11, 12 y 13, no hay 14. No, yo estoy diciendo que le vamos a admitir el anexo 12 y 13. 12 y 13. ¿Ya? Se admite el 12 y el 13. Ya estoy como usted, doctor, equivocándome en los números. Bien. Continuamos. El 11 no. Señora magistrada, yo he percibido que la señorita representante del Ministerio Público ha dicho que tiene una fuerte afección a las amígdalas y tiene dificultad de hablar. Yo creo que por igualdad de armas no sería razonable que continuemos. Yo voy a exponer un documento que es bastante importante y entiendo que el Ministerio Público debe tener una posición firme frente a él. Entonces, me preocupa que podamos continuar sabiendo que la señorita no puede hablar muy bien porque supongo que tiene dolor en las amígdalas. En todo caso, propondría que se pueda suspender para continuar en la siguiente sesión. Podemos, en todo caso, si es atendible lo que usted dice, doctor Su, también la sala a la dirección de debate lo ha advertido desde el inicio de las audiencias y hemos tratado también de que la doctora Briceño hable lo menos posible para que no se congestione más no se agrave más su estado de salud. Vamos a hacer algo. Usted va a ofrecer ese medio de prueba importante que dice, y lo vamos a suspender para que en la próxima audiencia la doctora absuelva el traslado conjuntamente con el procurador y la sala decide. ¿Bien? Ya. Y ahí lo suspenderíamos. El punto 13 de mi escrito, página 17, el mérito de la asistencia judicial internacional enviada por la Confederación Suiza con el secreto bancario de la empresa Confiado International Corp, que obra a fojas 31.307 a fojas 33.297 del expediente 7091-2014. Pertinente por cuanto esta es la información bancaria completa de la empresa Confiado, que es la empresa que transfiere los fondos a Costa Rica, que a su vez son transferidos a Ecoteva y que luego se transfiere 5.300.000 al Perú. Cabe precisar que esta asistencia judicial internacional fue solicitada por el Ministerio Público. El Ministerio Público en la etapa de investigación, en la etapa de instrucción, solicitó y se amparó y después de 3 años esta información llegó en marzo del año 2018. ¿Por qué es útil esta información, señora magistrada? Porque Suiza envía no solamente los estados de cuenta en dólares y euros, no solamente ha enviado los papeles de transferencia, sino ha enviado todas las comunicaciones bancarias que se hicieron entre quien administró la cuenta con el sectorista del banco.
mes a mes, lo que iban conversando respecto a la llegada de dinero y al destino del dinero. Ha enviado todos los documentos, incluso ha enviado el contrato de constitución de la empresa Confiado, el contrato entre el señor Joseph Maiman y el señor Barata, las transferencias de fondos. Es decir, es una información importante que permite a la justicia peruana aclarar qué es lo que pasó y de dónde provienen los orígenes de los fondos de la empresa Confiado. Es muy útil para poder aclarar, ¿no?, quiénes han sido en todo caso los que habrían financiado a esta empresa, que termina siendo dinero que aparentemente habría llegado al Perú. Entonces, esta información, señora directora de debates, se presenta íntegra, haciendo presente que el Ministerio Público ha ofrecido algunas partes de esta información bancaria, como por ejemplo los estados de cuenta. Nosotros estamos ofreciendo la información completa y al momento de oralizar, nosotros indicaremos cuáles son las partes pertinentes que se deben de oralizar de esta rica información bancaria de la empresa Confiado. Luego, señora magistrada, voy a desistirme, señora magistrada, del punto 14, que es el acuerdo entre Confiado y Milan, porque ya ha sido admitido. El punto 15, el acuerdo nominativo entre Confiado y Ecostay, ya ha sido admitido, me desisto. La carta del 15 de noviembre del año 2011 ha sido admitido, por lo tanto, me desisto, que es el punto 16 del escrito. El contrato de mutuo hipotecario también ha sido admitido incluso al Ministerio Público el 16 de mayo del año 2023. En el punto 18, señora magistrada, el mérito del contrato de préstamos de 13 de mayo del 2012 entre Maritranco y Ecoteva, me desisto de ese medio probatorio. También, señora magistrada, ofrecemos como prueba para actuar en juicio el mérito de las 250 copias de la información correspondiente a la solicitud de asistencia judicial internacional librada por el Reino Unido y Gran Bretaña respecto a la cuenta de la empresa Trelby en el Citibank London, cobrante a fojas 26.060 a 26.500 del expediente principal. Es pertinente porque esta es una de las empresas del señor Joseph Maiman. Esta información fue solicitada también por el Ministerio Público porque había una línea de investigación respecto a manejo de dinero y la defensa considera que es pertinente para acreditar una conducta concurrente del señor Joseph Maiman en la recepción de fondos, en este caso son fondos por $4.055.000. En el punto 20, señora magistrada, nosotros ofrecimos la declaración del señor Urs Kilfenson. Pero este medio de prueba ha sido admitido al Ministerio Público el 16 de mayo del año 2023, por lo tanto, la defensa hace suyo el pedido del Ministerio Público. Es un medio probatorio importante para nosotros. No sé si ahí podríamos, señora magistrada, dejarlo para luego pasar a otro punto más extenso. Bien, entonces vamos a depurar. Se tiene por desistido los medios ofrecidos por la defensa del doctor Zulia de Neira, del Estado Toledo, los puntos 14, 15, 16, 17 y 18. Con relación al punto 20, en todo caso, en su momento, cuando fue ofrecido por el Ministerio Público, debió haber manifestado su adhesión. No lo sé si el doctor Valverde lo hiciera en su momento, porque son etapas que van precluyendo, abogado Sur. En todo caso, ya usted, en el momento de su sale de la etapa procesal correspondiente, dirá lo pertinente.
Con relación al primer documento, ofrecimiento de pruebas que usted ha realizado, para que corre el lado la doctora, la señorita representante del Ministerio Público lo pueda absolver, lo vamos a suspender para que ella lo pueda realizar en la próxima audiencia, esperando que guarde reposo y pueda usted estar bien para esa fecha, doctora Briceño. Muchas gracias, doctora. Ajá, para el día miércoles 26 a las 3:15. Acuérdense, vamos a variar la hora y el día. Miércoles 26 a las 3:15 de la tarde. Y luego vamos a continuar la siguiente audiencia. Esperamos que ya esté para allá. La doctora pueda hacer saber los cargos, dependiendo si terminamos con esta prueba para el día 9 de agosto a las 2:15 de la tarde. Miércoles 9 de agosto, 2:15 de la tarde. Tenemos dos fechas. Miércoles 26, 3:15 y miércoles 9, 2:15 de la tarde. Buenas tardes con todos y cuídense, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.